Bueno, Cristóbal, estamos en Felipe. Kierkegaard, ¿no? Este ser humano singular, y un par de temas que quedaron, ¿no? De los muchos que por supuesto esto nos puede convocar y que salió de alguna forma a la pasada la otra vez, fue esta idea de la autenticidad, ¿no? La inauguración de una filosofía de la autenticidad. Y algo que tú mencionas en la cartografía, ¿no? Esta idea de que esto de ser auténtico, de alguna forma como el desafío de ser auténtico, es propio del hombre contemporáneo, ¿no? Claro. Es una novedad en ese sentido. Claro. Claro. Es uno de los conceptos realmente más difíciles y más fascinantes en la autenticidad en sí mismo, encuentro yo, ¿no? ¿Te fijas? Porque es siempre un desafío, o sea, es siempre necesario estarlo depurando, porque en el momento que tú lo fijas, se vuelve elitista, nazi, fascista, etcétera, ¿no es cierto? ¿No? Como que el sí mismo es esto, así como que clavaste una bandera sobre él, digamos, ¿no? ¿Ah? Y ahí mismo lo falsificaste, ¿no? ¿Ah? Entonces, pero por otro lado, ¿cómo no reconocer que, por ejemplo, una de las tendencias poderosas, ¿ah? del sí mismo es como alguna cercanía con la pureza, ¿no? Y a eso nos referíamos, digamos, ¿no? En una ocasión anterior, claro. O sea, cómo ese es un arma doble filo, ese tipo de valores, ¿no? ¿Cierto? Porque te puede llevar, qué sé yo, al ethical cleansing, ¿no? ¿Cierto? A la pureza racial, claro, ¿sí? Fíjate que eso tiene que ver, por ejemplo, con el término marrano. Hablemos de la Europa del siglo XVI, ¿no es cierto? Que era como se le llamaba a los judíos conversos, ¿no? Por un tema de autenticidad, de pureza, ¿no? Entonces, los chanchos, los marranos, ¿no? Porque por supuesto que como habían sido obligados a convertirse, ¿no? Porque si no tenían que abandonar España y todo lo demás, ¿no? O qué sé yo, el martirio era peor, ¿cierto? Era ejecución, etc. Entonces, bueno, entonces esa desconfianza, y por eso eran los marranos. O sea, todas las atrocidades que se han cometido en la historia de la humanidad en nombre de la pureza, que lo puro es esto, lo puro es lo otro, ¿no? ¿Ya? Y bueno, un psiquiatra filósofo como Karl Jaspers no lo tiene como tan absolutamente en cuenta cuando aborda el tema del yo, ¿no? En el esclarecimiento existencial, ¿no? En que, digamos, es una parte de filosofía, una obra en tres partes, ¿no? ¿Qué es el yo? Entonces, ¿qué relevancia tiene ahí también Meister Eckhart, que también, te fijas, lo abordamos, ¿no? Que tienes que desasirte, ¿no? de todo, que llegar a una nada de ti mismo para acercarte a ti mismo, ¿no? Bueno, por supuesto, esa nada de ti mismo, no hay nada de eso en Kierkegaard, ¿no? O si lo hay, es muy poco, ¿no? Pero hay otro giro que es muy atractivo y que para mí ha sido, pero de una relevancia enorme, que es el instante, ¿no? ¿Cierto? Kierkegaard es, por otra parte, ¿no? ¿Cierto? Incluso yo me atrevería a decir el filósofo del instante, ¿no? Por ejemplo, su concepción de lo heroico, el héroe es el héroe del instante, porque en un solo momento pone todo en juego, ¿no? Entonces, por eso el instante que se eterniza. Fíjate, ¿no? Sí, bueno, lo eterno femenino y todo aquello, claro, sí. Detente bello instante. Claro, detente bello instante. Claro. No. Sí, no, sí, por supuesto que hay anticipo el kairos, ¿no? Claro. En fin. Pero en verdad lo que sucede ahí con Kierkegaard es que retoma, yo diría, el eterno presente parmenido, aunque que yo sepa, no un modo expreso, ¿no? Pero en todo caso ese eterno presente ahora es replanteado existencialmente, o sea, como que tiene su correlato existencial, ¿no? Como que el ser humano, desde la mirada kierkegaardiana, se la juega en su anhelo de eternidad, de perpetuarse, ¿no? Y por eso ahí también viene el homo viator que está detrás del cristianismo, ¿no? Porque entonces es la vida eterna. Claro. O sea que con esta vida tú no te completas, sino que te completas recién con una vida eterna. Entonces, claro, el instante que se eterniza tiene, por supuesto, como no, esa proyección también, qué sé yo, místico-religiosa, ¿no? Pero también ese punto de Kierkegaard, del instante, ¿no? ¿Ya?
El instante yo lo valoro hasta tal punto que, no sé, yo tiendo a justificar una versión distinta de lo que sería lo que le preocupa a Heidegger, que es la temporalidad auténtica en ser y tiempo, porque para mí, más allá de lo atractiva que es esa concepción que nos ofrece Heidegger, ¿no? Que ya a eso nos podemos referir en otra oportunidad, ¿no? Digamos, la temporalidad auténtica, o sea, cómo temporalizamos el tiempo así como de un modo próximo al auténtico, ¿no? ¿Cierto? Sería desde el instante que se eterniza. Porque cuando se da en ti como algo que más bien sobreviene, ¿no? Algo que se apoderó de ti porque te enamoraste, por un libro que leíste, por, qué sé yo, sí, también, o tu encuentro con Dios, o lo que fuere, ¿cierto? Se eternizó en instante y entonces todo el tiempo venidero, todo el tiempo sucesivo debe ser, digamos, ¿no? Como aquello que cae de esta cascada del sí mismo, ¿no? Y lo va en cierto modo como santificando para ti, digamos, ¿no? O sea, qué manera más atractiva, digamos, ¿no? De enfrentar el paso del tiempo que esa, ¿no? Desde la mirada del instante que se eterniza, ¿no? Y es genial, ¿cierto? Que Kierkegaard te introduzca eso y que más encima le dedique una hora entera, ¿no? Sí, y referente a lo que hablabas tú antes de esta como estos conceptos, pureza, autenticidad, tienen una suerte como de doble filo o de doble fondo. Tú haces también una reflexión ahí que a mí me llamó la atención, sobre todo desde el plano, podríamos decir, sociológico, filosófico también, respecto a la autenticidad en la era actual, ¿no? Que de alguna forma como que la modernidad va en contra de la autenticidad, en un sentido, digamos, ¿no? En el sentido de que muchas de las cosas que hay no son lo que parecen, etc. Y por otro lado, si pensamos en la publicidad, por ejemplo, o en otro tipo de cosas, hay una apelación a la autenticidad también, ¿no? Entonces, ahí también hay como un juego medio, no sé si esquizoide o bipolar, ¿no? Como de valorar y desvalorar. Claro. Claro, que es lo genial de Heidegger. Heidegger por eso que relaciona también, te fijas tú, lo que sería como estado de cerradura, ¿no? La ambigüedad. Y la ambigüedad tiene que ver en Heidegger en ese tiempo con el genuino, ser sí mismo, ¿no? Y el otro que sería el sé mismo, el man self, bajo el dominio del se dice lo que se dice, se hace lo que se hace. Y entonces como ambos combaten en ti, entonces claro, eso que dice tu publicidad, bueno, ahí es el sé mismo. Eso es muy genial en Heidegger, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasa? Que en vista, diría yo, de ese concepto, digamos, ¿no? Esa arma de doble filo, te fijas tú, del sí mismo, ¿no? Por su vínculo muy cercano con lo que llamaríamos la pureza o también el honor o todas esas palabras, digamos, ¿no? Te fijas que se explica por qué Adorno escribe esa obra, la jerga de la autenticidad, ¿no? Porque efectivamente, claro, en la Alemania nazi eso da lugar a que se identifique el sí mismo con lo ario. Y claro, y estamos asistiendo a la cotidianidad a todas esas identificaciones todo el tiempo, por el sí mismo ser de derecha, el sí mismo ser de izquierda, ser heterosexuales, ser homosexuales, ser, qué sé yo, budistas, ¿no? ¿Ah? Todos como que apelan a un sí mismo, ¿no es cierto? Entonces, por eso que yo relevo enormemente, por decirlo así, como la hermenéutica, ¿no? Por la que tiene que pasar, ¿no? el sí mismo kierkegaardiano, sobre todo por parte de Jaspers, porque Jaspers va a ser el primero en plantear de que el sí mismo es inobjetivable, ¿no? Tú lo objetivas y lo asesinas. ¿Ah? Eso es como el Tao que puede ser mencionado no es el Tao eterno, ¿no? O sea, claro, una vez que lo mencionaste ya lo mataste. Y anticipado por Meister Eckhart, claro, porque diríamos es también como el deshacimiento, ¿no? ¿Ya? ¿Ah? Y vaya que es relevante, porque fíjate tú cómo las relaciones humanas en términos, por ejemplo, lo que concibe Jaspers como comunicación, y la comunicación sería entre estos sí mismos, pero que no se reconocen como tales. ¿Eh? Tú? ¿Ah?
Ahí viene un tema que es bien peliagudo también a propósito de Jaspers. Si hay ese reconocimiento o no, ahí uno puede tener ciertas fluctuaciones, pero entonces ese sí mismo es siempre como eso incompleto, ¿no? Inacabado, necesariamente. Incluso su carácter inacabado es lo que lo posibilita. En ese sentido, en la cartografía antropológica yo diría que dialoga pero magníficamente con el ser humano finito. Que tiene su origen en Kant, solo que esa finitud es aquí ya no como en Kant una finitud en el orden cognitivo, los límites de la razón, sino que ahora es una finitud existencial, ¿no? Es como justamente respecto de tu sí mismo, ¿no? Que cuidado con ponerle un sello. ¿Eh? Sí, de hecho, este pensador que te mencionaba hace un rato, Carrier, Jean-Claude Carrier, que estoy leyendo una obra de él que se llama justamente Fragilidad y que quizás la vamos a poder referir más cuando hablemos justamente del ser humano lábil o frágil. Claro. En una parte que leí hoy día decía, ¿no?, que todas estas operaciones, ¿no?, liposucciones, ¿no?, etcétera, finalmente están tratando como de enmascarar el sí mismo, ¿no?, tratando de ponerle de alguna forma como una cortina, ¿no?, finalmente a ese sí mismo, y que uno, claro, toca eso y no hay nada, ¿no? Bueno, Sí. es bastante obvio, ¿cierto? Que uno lo puede ver de esa forma. Indudablemente que hay un fundamento más profundo todavía. No, claro, pero me refiero como una expresión, Sí, digamos, pero como es signo cierto. de los tiempos. Claro, ¿no? sí, no, es cierto, claro. ¿No? Porque finalmente como el que- desafío debería ser ser tú mismo, ¿no? Pero entonces, ¿por qué toda esa faramalla y millones de pesos y estos tipos cirujanos que se hacen millonarios? Pues, ¿no? Entonces, Claro, todo lo que tú ves como sociólogo. bueno, claro, sí, Claro, eso me... está bien. Y se podría No. cruzar incluso con este pensador Byung-Chul Han, ¿no?, que habla de esta idea de que estamos en la era de la transparencia, ¿no? Entonces todo tiene que ser transparente, todo tiene que ser, digamos, explícito, y el problema que trae ello, y es un poco lo que tú decías, como con la pureza, ¿qué pasa con la pureza? Que si todo es transparente, se acaba el misterio, se acaba la ambigüedad, se Claro. acaba el encanto de alguna forma de la existencia también, ¿no? El Entonces, hechizo, todo hay aquello. un peligro ahí Claro, pavoroso. lo incierto. Sí, pues claro. Ah. Sí, pues de esa perspectiva es como aterrador también aquello que se nos viene encima, porque si ya tienes una ciudadana del área saudita, ¿cierto? Una saudí, digamos, ¿no?, que es robot, y declarada así jurídicamente como ciudadana, vaya, ¿ah? Se adelantaron con eso, quizás aquí lo que viene, ¿no? ¿Te fijas? Los ¿no? androides. De hecho, uno ya tiene que poner, digamos, a cada rato, yo no soy un robot. Exacto, ahí en el captcha. Así pues.